Buenas tardes o buenas noches, eso ya depende. Para los que no me conocéis, que es muy lógico que no me conozcáis, soy el presidente de la Fundación Ernest Lluch, que junto y sobre todo con la gran ayuda del IBIE estamos patrocinando ya por 2 años consecutivos pues estos diálogos. Solo unas palabras de introducción. La primera, que es una mezcla de satisfacción y agradecimiento, de satisfacción porque tanto el ciclo anterior como este ciclo creo que podemos decir francamente que han sido de gran calidad todos los que han intervenido, y así nos lo han hecho saber muchísimos de los asistentes. Y, por tanto, esta satisfacción que, como es lógico, la satisfacción acostumbra a llevar al mismo tiempo otro sentimiento, que es el deseo de continuidad. Y, por lo tanto, vamos a intentar seguir en esta misma línea. El agradecimiento para el IBIE, porque la colaboración ha sido muy útil. Las personas de uno y otro lado han trabajado conjuntamente muy bien y, por lo tanto, agradecer mucho en la figura del director y de Pilar esta colaboración. Y agradecer hoy especialmente la presencia de nuestras dos dialogantes, a las que presentará el director del IBIE. Quisiera solamente, para los que han seguido estos diálogos, aunque ya se hizo en aquel momento, pero quiero repetir, excusarme por no haber podido estar presente en la inauguración. Tuve un inesperado problema familiar aquel día y por lo tanto me tuve que quedar en Barcelona, y por esto hoy, de alguna forma, vale por dos. Vale por dos porque me hubiera gustado estar aquí. Por tanto, nada más, repito las gracias, repito ahora el agradecimiento a nuestro consejero por su asistencia también a varios de estos diálogos, y ya ahora Paco Pérez ya va a hacer la presentación de los diálogos en sí misma. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir una vez más a los diálogos que este año hemos programado. Yo también quiero sumarme a la satisfacción que expresaba el presidente de la Fundación Ernest Lluch, Joan Majó. Estamos contentos de haber completado el segundo ciclo y esperamos que tengan continuidad el próximo año. Este año hemos apuntado al tema de las migraciones desde diferentes perspectivas y lo hemos podido hacer con la colaboración de las dos instituciones, también con la hospitalidad y el apoyo de la Fundación Bancaixa. Muchas gracias también a la Fundación Bancaixa por su acogida y su colaboración. Y vamos al diálogo de hoy, ¿no? Hoy queremos cerrar el ciclo apuntando a un tema que es la competición internacional por el talento, que no es la perspectiva que aparece más en primer plano cuando se habla de migraciones, pero ciertamente es una dimensión muy importante de los movimientos de personas. Lo que hemos querido subrayar es que en el juego de los costes y los beneficios a los que se tienen que enfrentar las personas cuando deciden moverse, las más cualificadas se plantean el problema en condiciones no tan dramáticas, a veces nada dramáticas, como sucede con otros grupos humanos, pero en todo caso tienen que hacer esta valoración. Una valoración que en ocasiones viene condicionada por las
circunstancias del entorno personal y también viene condicionada por las circunstancias del entorno social y político de cada país. Lo cierto es que en este momento los movimientos de personas altamente cualificadas para formarse o para su desarrollo profesional son intensos, que como consecuencia de la preparación para afrontar los retos que esto representa, también en este ámbito se pueden generar situaciones de desigualdad, en la medida en que algunas personas han contado con mejores medios para afrontar ese desafío y que en este terreno también se pueden desarrollar políticas públicas que intenten igualar las oportunidades frente a este tipo de situaciones. Pero hay otra cuestión, es si aquellos que tienen mayor capacidad se mueven con más facilidad y algunos territorios tienen más capacidad de atraer porque disponen de más oportunidades que ofrecer, se podría también, se plantea con frecuencia que puede haber un drenaje de cerebros que coloque a las sociedades, a los territorios, a las regiones con más limitaciones en una situación de desventaja frente a estos movimientos migratorios. Y al mismo tiempo hay otro asunto muy interesante, que es cómo esos mismos territorios y los agentes que viven en ellos, las empresas, las administraciones, las universidades, intentan atraer y retener el talento. Bueno, de estas cosas queremos hablar esta tarde. Y contamos con dos personas para que dialoguen con el formato habitual de estas reuniones, que es que, sin que nadie las modere, afrontan el problema con absoluta libertad, con este guión de referencia que yo acabo de resumir. Contamos con dos personas que yo creo que tienen un perfil profesional muy brillante y una gran idoneidad para acompañarnos en este viaje. Ana Revenga y Teresa Coello y Ana Revenga, ¿no? Tienen dos perfiles, en ambos casos, como digo, profesionalmente brillantes, pero muy distintos, ¿no? Y yo creo que esto es una riqueza también para el diálogo de hoy, ¿no? Porque Teresa Coello tiene una larga experiencia empresarial, es actualmente socia responsable del área de recursos humanos en España y miembro del comité de dirección de KPMG, pero ha pasado en materia de recursos humanos siempre por un conjunto de empresas y de instituciones muy destacadas como Amazon, Barclays, la UEFA, Liberty Mutual y Staples. Y ha sido miembro del board de diferentes empresas desde el 2000, ha contribuido a impulsar la transformación digital en muchas de esas empresas, es una persona muy activa en distintos sectores y colectivos y le apasiona la capacidad de reinventarse de las organizaciones, ¿no? Destaca en su currículum. Yo creo que en este tipo de instituciones, y por las pistas que teníamos sobre su trayectoria, nos dirigimos a ella y le agradecemos mucho que haya venido a participar esta tarde, la aproximación a la problemática de la captación del talento que nos puede aportar es muy interesante, porque la perspectiva internacional de las empresas en las que ha trabajado es evidente y porque es en estas empresas particularmente dinámicas donde la preocupación por esta cuestión está más presente si cabe. Ana Revenga tiene una trayectoria muy distinta, fundamentalmente en el ámbito de las organizaciones internacionales y académico. Teresa, no lo he dicho, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Lisboa y máster por el Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa. Ana es doctora en Economía por la Universidad de Harvard y licenciada en Matemáticas y Economía por el Wellesley College. Ha trabajado mucho tiempo en el Banco Mundial, media vida, ¿no? Y ha tenido responsabilidades que le permiten tener una amplísima perspectiva internacional. Fue jefa adjunta del Grupo del Banco Mundial y directora
global de la práctica de equidad y pobreza del Banco Mundial. Ha tenido muchas responsabilidades en el seno de esta institución. Y tiene también una gran sensibilidad por los problemas relacionados con la pobreza y el desarrollo humano, que ha vivido de cerca por su experiencia laboral en muy diferentes continentes, ¿no? Y también tiene una trayectoria académica destacada que ahora se la vincula a las universidades de Brown y Georgetown. También es presidenta del patronato de ISEAC, en la que tengo la suerte de coincidir con ella, y creo que puede aportarnos otra perspectiva distinta, complementaria, sustitutiva, ya veremos, ¿no?, de la de Teresa. Bueno, yo quiero simplemente darle las gracias, ¿no? Darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber hecho el esfuerzo de venir. Siempre cuando llega el momento las agendas están apretadas y es de agradecer que se llegue a donde se había producido el compromiso y se esté con la buena disposición para ilustrarnos en el debate sobre esta cuestión que hoy les proponemos, ¿no? Muchas gracias también a todos los asistentes esta tarde. Hay muchos estudiantes aquí y yo creo que para ellos la reflexión de esta tarde es particularmente pertinente. Una parte de los estudiantes yo los conozco y son estudiantes de negocios internacionales que están a punto de empezar a irse a pasar un par de años fuera e iniciar una trayectoria profesional en la que se les van a plantar estos desafíos, ¿no? De a dónde voy, me quedo allí, me vuelvo, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias también a ellos en particular por venir y tener la palabra. Sabéis que tenemos aproximadamente 1 hora y media para el debate, 1 hora para el debate, perdón, y después las preguntas y el tiempo complementario para las respuestas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿empiezas tú? Sí, estábamos charlando en el camino aquí, que hemos venido juntas en el tren desde Madrid. Decimos, el gran desafío es cómo empezar, porque después el diálogo sigue. Pero antes de empezar quería agradecer también en nuestro nombre tanto a la Fundación como al IBIE y a todos vosotros que habéis hecho el esfuerzo de venir a escucharnos por esta oportunidad de estar aquí teniendo un diálogo entre nosotras y con vosotros, espero. Y efectivamente, como decía Paco Pérez, nosotros tenemos 2 perfiles bastante distintos. Teresa aporta una visión de la empresa, yo tengo un perfil más académico, más también de trabajar en temas de desarrollo en el país, pero también tenemos algo en común, que es que las dos somos, si quieres, un ejemplo de movilidad del talento, porque yo me fui a estudiar a Estados Unidos muy joven, he hecho, no toda, pero gran parte de mi carrera fuera de España. Teresa, que es portuguesa, ha hecho su carrera también. Entonces, estábamos comentando como que hasta cierto punto somos nosotros también un ejemplo de esta creciente movilidad del talento. Entonces, antes de lanzarnos a la discusión, sí que pensábamos que a lo mejor era útil hacer un par de reflexiones iniciales y luego yo, por supuesto, me voy a meter un poquito en las tendencias y los datos, que es lo mío, y Teresa va a traer su propia perspectiva, pero yo me hacía la pregunta, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Es verdad que cuando hablamos de las migraciones, lo que nos viene a mente en primera instancia no es necesariamente la movilidad de la población cualificada, del talento, pero ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Porque el talento es, si queréis, uno de los recursos más valiosos, más escasos y más valiosos que tenemos en el mundo. O sea, es la combinación de este talento humano, de la creatividad humana, junto con otros recursos que genera los avances científicos, genera los avances tecnológicos, hace que los países sean más productivos. Entonces, es un tema muy, muy importante porque la movilidad del talento es un elemento clave para la creación de conocimiento, para la difusión del conocimiento, para los avances
en tecnología y en conocimiento y fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de la gente en todo el mundo. Entonces, es un tema que involucra a los individuos que tienen un coste y un beneficio de esa movilidad, que involucra a las empresas, pero que involucra de una forma muy fundamental a la sociedad y que tiene un componente importante de bien público. Y por eso creo que es un tema muy importante a discutir, pero también yo quería hacer una reflexión desde el principio, porque Paco ha mencionado el tema de la desigualdad. El talento necesita un entorno que lo apoye. Y por eso es fundamental que al hablar de movilidad del talento hablemos también de oportunidades, de igualdad de oportunidades y desigualdad. Porque el talento en algunos casos sí, emerge de la nada. Hay esta película muy bonita sobre el matemático hindú que de la nada aparece en Oxford y cambia la forma de pensar las matemáticas, pero en general el talento necesita un entorno. Y ese entorno tiene que preocuparse de proporcionar oportunidades e igualdad de oportunidades a todo el mundo para que el talento pueda emerger. Entonces, yo quería empezar la discusión, antes de entrar en los datos, con esa reflexión que para mí, desde mi perspectiva, la movilidad del talento es esencial para la productividad, es esencial al crecimiento, pero es esencial también para la mejora de las condiciones de vida de todo el mundo. Y que hay un componente de bien público y que es por eso que las políticas públicas tienen también un papel a jugar en esta discusión. Muy bien. Entonces, de mi parte, voy a aportar un poco la perspectiva organizacional, ¿vale? Para que tengáis un poco esa idea en la cabeza. De un punto de vista organizacional, la movilidad del talento es una de las mayores prioridades que tenemos en la agenda. Nosotros, los directivos de recursos humanos, la movilidad del talento es uno de los puntos más críticos. ¿Y esto por qué? Porque actualmente vivimos en una sociedad hiperconectada, estamos todos conectados. Imaginéis una firma, por ejemplo, como KPMG, nosotros prestamos servicios a todo el tipo de cliente, ¿no? Entonces, si tengo clientes en España, y os doy un ejemplo, por ejemplo, que sea una institución financiera, una institución que sea de retallo, que sea, esta institución es una institución en la mayoría de los casos también conectada con el mundo global, que tiene representaciones en distintas localidades, ¿no? Entonces, lo que está buscando es la capacidad que yo pueda tener aquí en España de servirle con un conocimiento que igual yo en España, en la población de profesionales, no lo tengo, pero si sé dónde está el talento en toda la firma, lo tengo identificado, si soy capaz de saber dónde está el conocimiento de ciberseguridad, de no sé qué, de la máquina, de no sé cuántos, yo puedo traer ese talento para venir y trabajar en el proyecto. Entonces, para nosotros, una de las grandes prioridades, como decía Ana, es conseguir saber primero en la firma qué talento tenemos dentro, dónde está este talento ubicado y de qué manera yo puedo utilizar el talento un poco a la raíz de lo que hemos comentado aquí, utilizar el mejor posible todo el talento que tenemos en la firma. Entonces, sabemos que tenemos un conjunto de expertices y no podemos tener 15.000 personas en cada unidad espajada por el mundo, se lo puedo mapear muy bien y yo puedo atraer ese talento para que venga a trabajar en un determinado proyecto, ¿no? Y esto lo torna demasiado interesante y curioso a los jóvenes, sobre todo, porque pueden participar en proyectos muy distintos, con clientes, con unidades en distintas áreas, sin que tengamos que movernos, ¿no? Entonces, una de las temáticas que yo comentaba con Ana en el tren para acá es que digo que cada vez más se habla de la movilidad del talento, pero también se empieza a hablar de la movilidad de los roles y del conocimiento. Porque hoy con las tecnologías que existen, no necesariamente yo tengo que mover la gente para dónde está la necesidad. Cada vez más yo puedo hacer un trabajo que puedo tener una persona en India con un determinado expertise que puede servir y prestar el conocimiento a partir de la India. O puede venir itinerariamente, trabajar aquí un mes o dos y volver, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos utilizar las tecnologías para poder potenciar aún más este talento sin tener la necesidad de automáticamente significar una movilidad de él? ¿Vale? Y eso es el reto grande que tenemos, yo creo, que hacia futuro. O sea, que los reguladores, que los organismos sean capaces de ayudarnos también a identificar las mejores prácticas fiscales que pueden existir para ayudarnos a mover a esta gente sin que tengan impactos que pueden tener a la gente a la hora de fiscalidad, dupla fiscalidad y todos los temas que pueden surgir relacionados con eso. ¿Vale? En tu comentario, Teresa, yo tengo la impresión que estás recogiendo varios fenómenos que pasan, si quieres, a la vez. En primer lugar, que el mundo está mucho más integrado en muchas dimensiones, ¿no? O sea, porque fluye mucho más la tecnología, o sea, la información,
porque hay un avance tecnológico que permite hacer fluir la información, que permite conectarse, o sea, si quieres, las distancias se han reducido. También hay una mayor integración de los mercados en cuanto al flujo de bienes, el flujo de capitales. O sea, tienes realmente un mundo, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de un mundo que está convergiendo. De un mundo que está cada vez más conectado en muchos aspectos, ¿no? Y si quieres, el flujo de bienes, por ejemplo, ha aumentado 10 veces. Pero cuando hablamos de migraciones, a veces asumimos que la movilidad de las personas ha crecido en proporción a la movilidad del capital, de los bienes, de la tecnología y de las ideas. Y eso no es estrictamente cierto. O sea, el número de personas que se mueven, que migran al año, en números absolutos ha crecido, pero como proporción de la población permanece estable, en torno a un 3%. Entonces, ahí el mundo se ha hecho más pequeño, pero la movilidad de las personas no ha cambiado tan fundamentalmente como nosotros pensamos. Lo que sí ha cambiado es el perfil de esa movilidad. Y se mueve cada vez fundamentalmente personas en los dos extremos, si quieres, de la distribución. Se mueven individuos con relativamente poca cualificación, realmente lo que en inglés se llama unskilled labor, que esos no se mueven tan lejos, pero se mueven, y se mueve la población más cualificada. O sea, ha habido una especie de polarización de estos movimientos de personas. Y esa migración, si quieres, de la población cualificada es cada vez más compleja, es más extensa porque se han diversificado los lugares de origen, es compleja porque hay movimientos de ida y vuelta, pero también tiene otra característica, que es que cada vez se concentra en los mismos sitios, en los mismos países. A mí me sorprende, o sea, las cifras no son exactas, pero vienen a ser del orden adecuado. Hay un stock de migrantes en el mundo de 240 millones o así. 28 millones son gente con al menos cualificaciones universitarias. Es una población muy cualificada. Pero de esos 28 millones, 2/3 partes van a países de la OCDE. O sea, van a países desarrollados y se concentran en esos países. Y dentro de la OCDE se concentran especialmente en 4 países: Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. O sea, hay un fenómeno de movilidad, pero también hay un fenómeno de concentración. Y yo creo que es importante, o sea, hablamos de la necesidad de las empresas de atraer talento, pero tenemos también una realidad donde el talento se mueve mucho, se mueve lejos, pero se mueve a ciertos sitios y no a otros. Y yo creo que eso crea potencialmente, yo creo que eso da origen a la pregunta que nos pasaba Paco, potencialmente a un tema de esto, ¿qué consecuencias tiene? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿O hay trade-offs? Y yo creo que esa pregunta consume mucho de la preocupación de la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor, una cosa que sería interesante a debatir es, primero, ¿por qué se mueve la gente? Y cuáles son las consecuencias de ese movimiento, ¿no? Y claramente, a lo mejor, la perspectiva es distinta si piensas en el individuo que en la empresa o en el país o en la región, ¿no? ¿Tú qué piensas? Totalmente. A ver, yo creo que puedo aportar la perspectiva del individuo, primero porque soy un ejemplo claro de alguien que se ha movido, ¿vale? Entonces yo creo que de alguna manera hoy en día la gente se mueve por distintos motivos, personalmente, condiciones personales, o porque van buscando retos distintos, o porque quieren empresas que les tragan otro tipo de aportaciones que igual ya no encuentran en su país, o porque quieren mejor desarrollo de oportunidades para sus hijos. Sea lo que sea, la gente se va moviendo un poco en función de aquí lo que sea su propia necesidad individual, ¿no? Y eso variará un poco de cada colectivo. Y también imagino que podrá haber temas un poco más generacionales que mueven gente de manera un poco distinta.
Pero después también tenemos el motivo de las firmas, ¿no? Entonces, los motivos que nosotros vemos un poco, yo trabajando en los entornos que he trabajado siempre, que son entornos muy de multinacional, o sea, yo nunca he sentido ninguna dificultad de atraer talento, ni en Portugal ni en España, o en España aún menos que en Portugal, inclusivamente, ¿no? Sobre todo porque el país, por naturaleza, tiene un conjunto de condiciones que siempre me ha hecho fácil, relativamente fácil, atraer gente tanto para venir a trabajar en Barclays, como para venir a trabajar en Amazon, como en UEFA, cuando estábamos en Lisboa. O sea, el propio país tiene un atractivo en términos de condiciones de clima, de ambiente, de oportunidades que existen culturales, de diversidad, de escala. En el caso de España, por ejemplo, España tiene un beneficio, que siempre es uno de los países que a la hora del entorno internacional suele estar en la mesa de discusiones. España es un país que ha conquistado mucho respecto internacional y que consigue estar discutiendo y tiene un peso que, por ejemplo, en el caso de Portugal no lo sentía tanto, y aquí en España sí que lo siento, que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, el talento para nosotros nunca ha sido un problema de atraerles. Y siempre hemos conseguido traerlos un poco con base a objetivos de desempeño, retos que tuviéramos profesionales, y como tal siempre ha sido relativamente fácil de aportar. Sí que nos cría un problema de foro social en algunos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar y ajustar mucho de nuestra cultura local a lo que son las prácticas, porque de repente integramos gente en la firma que tiene otro tipo de religiones, que tiene otro tipo de prácticas, que hemos tenido que ajustar nuestras políticas internas, y también nos hemos deparado con alguna dificultad exterior. O sea, mucha gente me dice que viene con sus familias y que después tiene mucha dificultad de integración de su mujer o de los niños en el cole porque no hablan español, porque el ensino aún no es tan receptivo en las escuelas públicas a los internacionales que no hablan la lengua. El propio sistema de salud tampoco es muy flexible para personas que no hablen el español. Entonces, algunos temas nos ha puesto en términos de cómo criamos la estructura en la firma de apoyo que pueda acompañar el talento extranjero que esté trabajando en España en ese tipo de circunstancias, que además son circunstancias normalmente personales y que a uno ni siempre le gusta ir a un médico y saberse acompañado de un representante de la firma, ¿no? Pero si intentáis buscar un proveedor que os dé servicios de salud, por ejemplo, que garantice un cuadro médico que sea capaz de hablar inglés, no hay. Los proveedores te dicen ya que eso no lo pueden garantizar. Entonces tienes que ser tú propia, construir tu propia infraestructura dentro de la institución, ¿no? Entonces, como un tema de impacto en la organización, sí que tiene algo de impacto. En la sociedad, no sé hasta qué punto tiene mucho impacto. Yo que me pregunto un poco es qué sería de nosotros si no fuéramos capaces de atraer determinado tipo de skills que no los encontramos aquí, ¿no? Y hay un mercado bastante competitivo fuera, sobre todo por gente que tenga competencias más de entornos STEM, tecnológicas, ¿no? Actualmente todo el mercado español está muy demandante de este tipo de perfiles, y lo que pasa muchas veces es que a la hora de atraer talento, traer este tipo de perfiles es más complejo, pero para todas las firmas. Y ahí sí, muchas veces acabamos por ir a buscar talento en mercado internacional, tanto en América Latina como en países del este, porque de verdad es un tema más de capacidad del propio mercado español de absorción de toda la demanda que hay. Bueno, yo creo que es verdad que desde la perspectiva del individuo las razones que empujan a la movilidad son múltiples, y hay una parte de incentivo económico. Obviamente, si tú eres un programador hindú y te mueves de India a California, vas a mejorar bastante tus condiciones salariales. El cálculo no es tan fácil como parece, porque claro, hay un... Sí, el costo de vida tampoco bueno, es... no, pero además la persona que se mueve tiene una iniciativa que es muy valiosa, y entonces, pero obviamente hay un incentivo económico. Yo creo que hay un incentivo también de carrera profesional, de perspectiva profesional. Yo sé que en mi caso eso fue una parte de la decisión, es simplemente de oportunidades que a lo mejor no están disponibles en tu país. La posibilidad de trabajar tal vez en las áreas del conocimiento, donde se están haciendo los avances, ¿no? Por ejemplo, en investigación no es lo mismo ir a trabajar en un entorno donde hay fondos de investigación y hay otra gente con talento con la que vas a trabajar. Eso es parte de la motivación individual, ¿no? Porque el talento, en realidad, parte del beneficio del talento es cuando lo pones en contacto directo con otro talento, porque hay una transmisión de conocimiento que no necesariamente está codificado, que es tácito, y entonces se generan efectos muy, muy positivos. Y yo entiendo que a la empresa
obviamente también le interese atraer talento y a una localidad. Pero también es cierto que uno piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, el talento está muy concentrado en ciertas zonas. O sea, la movilidad, especialmente si hablamos de sector STEM, esa movilidad va a ir a ciudades que son muy dinámicas, puede ser Seattle, puede ser San Francisco, puede ser Boston, puede ser Washington, puede ser Miami. Hay factores culturales que afectan quién va a dónde, más movilidad de Asia a la costa oeste, más movilidad de Latinoamérica a Miami, pero al final esa movilidad se concentra mucho y entre esas ciudades, en medio del país, no está muy claro que esos beneficios de la movilidad del talento y de que las empresas atraen al talento necesariamente mejoren las condiciones de vida de gente que no está en esos polos, ¿no? Entonces creo que a nivel social hay beneficios muy claros para el individuo, para la empresa, no hay duda, beneficios en cuanto a avances de innovación. Creo que algo así como el 10% de las patentes del mundo están desarrolladas por gente que no está trabajando en su país de origen, y cuando vas a premios Nobel son como el 30%. Los premios Nobel trabajan fuera. O sea, hay claramente beneficios, pero también hay consecuencias potencialmente negativas espaciales, en esa desigualdad que se crea cuando el talento se concentra en unas áreas, no otros. Y podemos hablar también de las consecuencias para el país que exporta el talento, que pueden ser positivas o negativas, y eso da para mucho hablar, pero yo creo que no es... O sea, veo la ecuación como mucho más sencilla desde el punto de vista del individuo o de la empresa, no tan sencilla cuando empiezas a considerar los spillovers que puede tener la aglomeración del talento en ciertas empresas o en ciertas regiones. Totalmente. Pero yo no conozco los números en detalle, y por veces yo cuando escucho hablar un poco sobre este tema digo, pero en realidad, ¿de qué números estamos hablando? Porque Estados Unidos es una realidad, lo conoces mejor que yo, pero Estados Unidos para mí esto es un continente, ¿vale? Entonces cuando hablamos no estamos hablando de un país, estamos hablando en realidad de un continente con una diversidad brutal, ¿no? Entonces yo cuando veo el talento de India, que esto nos pasaba un montón en muchas de las firmas donde yo he trabajado, que los indios se iban de India para Estados Unidos o se iban a Londres y tal. Y mucho de esto no es porque en el mercado donde están no tengan oportunidades de crecer, porque India está creciendo brutalmente, tiene muchos polos tecnológicos y tiene. Lo que pasa es que India también está en este momento generando un conjunto de talento en estas áreas mucho mayor de lo que actualmente consigue demandar. O sea, tiene el movimiento justo opuesto a lo que tenemos nosotros aquí en España. Justo, ¿vale? Entonces lo que está pasando es que hay sitios, hay países que de alguna manera han tenido la capacidad de identificar que hay áreas que van a ser críticas en el futuro, de donde tenemos que ser capaces de invertir en formación y desarrollo, que lo han hecho fenomenal, y India es un ejemplo de esto, China es otro país que lo está haciendo muy bien, que en este momento el problema que tiene es tener un conjunto de gente joven que quiere desarrollarse y que ve que las oportunidades que hay en el país no son tan grandes como las que quieren, y se busca la vida fuera, con una ventaja que tienen ellos, que es, además hablan la lengua, que es la lengua más internacional que existe en el mundo. Entonces, por ahí yo creo que no sé hasta qué punto hay un efecto negativo en la sociedad, porque en realidad ellos lo que han dicho es vamos a invertir, vamos a desarrollar, crear un conjunto de gente, esta gente se va a salir por el mundo fuera, va a aprender, va a ganar lo que tenga que ganar, y la mayoría esperemos que vuelte al país, pero si no vuelta tenemos mano de obra suficiente en nuestro país para sustentar el crecimiento y el desarrollo del país. Yo no creo que, no conozco los números, voy a decir de total ignorancia absoluta, que haya un problema actualmente en India, tanto de retención de talento como de, a pesar de todo el entorno político que puede haber de instabilidad que existe actualmente, yo quiero imaginar que hay bastante alternativa y bastante solución. Sigue siendo una economía con muchos temas que resolver seguramente, ¿no? Entonces, cuando miro un poco desde un punto de vista social, yo no sé si de verdad el talento está cambiando en la sociedad. Yo quiero, no sé si por el tema del talento, sé todas las otras dinámicas que tenemos tecnológicas. Lo que sí me da un poco la impresión es que cualquier talento que se mueva es siempre una ventaja, tanto para el individuo que se mueve, porque es un aprendizaje, buena o mala, porque hay gente que le va muy bien y hay gente que no le va bien, pero que no le yendo bien también es un aprendizaje, no deja de ser, se lo sabe incorporar y se lo sabe
ajustar en su desarrollo, puede perfectamente aprender con esa oportunidad. Siempre es un beneficio. A cualquier firma donde he trabajado, cualquier inversión que hacemos en gente que se va fuera, siempre es un beneficio. Verdad que en la mayoría de ellas también es verdad que el regreso, el retorno, no sé cómo se dice bien, de la persona por veces es difícil, porque muchas veces cuando uno se va para trabajar 3 años en un proyecto, la vida de la firma sigue y la gente se olvida de esta persona, y el encaje y el retorno es un poco complejo por veces. Entonces lo que tenemos que trabajar mucho es estos mecanismos de ayudar que la gente regrese. Pero los que vienen, la mayoría de las veces, los que regresan, vemos una capacidad de incorporar un conjunto de iniciativas, de prácticas, de abrir su espacio de mente, o sea, fenomenal. Entonces, yo veo ventajas de tanto un punto de vista social como profesional. No, yo estoy de acuerdo contigo, no tengo ninguna duda que la movilidad del talento es positiva, porque el poner el talento en contacto con oportunidades es positivo. Y de hecho, tú mencionabas India y China, y curiosamente el otro día leía yo que de esta población de migrantes cualificados, hoy en día una quinta parte vienen de China, India o Filipinas. Filipinas es un país no tan grande, pero que básicamente educa para un mercado laboral global, ¿no? Y en Estados Unidos la mitad de los visados en STEM, el famoso visado H1B, que es el visado, van a gente de China o de India. O sea, claramente hay una oferta increíble. Y el mundo mejora cuando este talento está trabajando con ciertas posibilidades. Lo que pasa es que China e India son 2 países también muy excepcionales, porque ahí puedes argumentar que el hecho de que la gente va fomenta después, si quieres, puede volver con toda esa experiencia vital, incluso si no vuelve, ayuda a establecer vínculos, tanto empresariales como educacionales, con el país de origen. Hay una difusión seguramente del conocimiento de vuelta. Claramente en el caso de India y China esto seguramente es beneficioso tanto para el país emisor como para el país receptor y para los individuos y las empresas. Aunque al tema de las empresas podemos volver un poco después. Pero si en vez de hablar de China e India hablamos, por ejemplo, de Filipinas, un país que yo conozco personalmente. Yo he tenido discusiones con gente del Ministerio de Educación en Filipinas donde me decían, nosotros educamos para un mercado global. Muchísimas mujeres filipinas con talento estudian enfermería y acaban enfermeras fuera. Muchísimos chavales acaban, toda la marina mercante global, por lo visto los capitanes son todos filipinos. Pero ellos me decían, uno de los problemas que tienen es que como están educados en inglés, como hay un mercado global, les cuesta mucho retener gente, ellos mismos en Filipinas, por ejemplo, para ser profesores. Entonces, mejorar el sistema de educación filipino es muy complicado cuando no puedes retener el talento para ser profesores. Y puedes decir tú, bueno, si les pagasen más, pues se quedarían. Pero sí que hay un problema en algunos países de fuga de cerebros o fuga de talento que es importante. No creo que sea un problema si eres China o India, pero si es Ruanda, posiblemente sí. Y ahí es donde yo creo que deberíamos pensar en políticas y mecanismos donde parte de ese beneficio personal que se lleva la persona que emigra pueda revertir al país de origen, ¿no? Se habla mucho de usar la diáspora, pero se habla mucho, en la realidad yo no sé si eso realmente funciona o no. Ahí se está hablando de, pues a lo mejor las empresas deberían invertir en formación en el país, o sea, no solamente recibir a la persona formada por Ruanda en Amazon Seattle, sino invertir en formación de ingenieros en Ruanda o de ingenieros, de forma de que haya un poquito más de equilibrio sí, sin duda ninguna. Entre los dos lados. Totalmente. Y a ver, yo creo que la mayoría de las firmas lo está haciendo, por un motivo ni que sea económicamente mucho más viable, ¿no? Tú lo problema que tienes muchas veces en esos tipos de entornos es de verdad los retos que se te ponen en términos jurídicos y fiscales, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué me pasa? Por ejemplo, nosotros en Amazon se ha creado un polo tecnológico aquí en España. ¿Por qué? Porque se ha identificado que dentro del continente europeo, España era uno de los países más capaces de crear aquí un polo. Teníamos más de 400 ingenieros trabajando en el Centro Tecnológico de Madrid, ¿no? Entonces, y gente que venía de todos los puntos del mundo. Lo que pasa, solo puedes
trabajar determinados tipos de productos porque como se dice, el entorno económico de tu contrato de trabajo solo te permite hacer determinadas cosas. O sea, hay un conjunto de condiciones fiscales y jurídicas y laborales que se tiene que trabajar para que se pueda crear un entorno donde tú puedes hacer más servicios de fuera, ¿no? Entonces también hay algo de proteccionismo que existe actualmente en el entorno económico que no hace que sea tan fácil la circulación de conocimiento y la circulación de trabajo, ¿no? Yo puedo tener una persona, un ejemplo muy básico, incluso aquí en España, yo puedo tener una persona muy buena en Málaga trabajando, que puede perfectamente prestar un servicio en KPMG o Barclays o Amazon, sea cual sea la firma, pero si no tengo una entidad o si no tengo un contrato laboral que esté con las condiciones de la región, ya no puedo. Porque cuando he abierto mi entidad legal dentro de Madrid, lo tengo que trabajar dentro del entorno con los requisitos que tengo. O entonces tengo que crear otra entidad legal. Y uno dice, pero está trabajando dentro del mismo. Entonces hay un conjunto de impactos que hay al final alrededor de este tema que no lo tornan fácil a las firmas, pero la mayoría de las empresas sí que ve la ventaja de invertir en centros y espajar el conocimiento, porque estar mucho más cerca del cliente. Hay todo un conjunto de ventajas, pero no es fácil. Me acuerdo también de un ejemplo de un piloto que se ha hecho de una fábrica que se había construido en una zona cualquiera que era tan lejos en el centro del país que se había construido una ciudad alrededor para poder dar... Pero la gente no quería irse a trabajar ahí. La gente no quería, porque al final estaba lejos de todo, de los polos, o sea, entonces hay un conjunto de otras problemáticas que no son fáciles de solucionar a la hora de intentar mover el talento de la zona costera al interior del país. Tampoco es fácil después, primero porque en esa zona no vas a encontrar el conjunto de skills que necesitas, pero si consigues llevar gente ahí, no vas a conseguir mantener y no vas a conseguir tener siempre un problema de atracción y de... Entonces, hay otro tipo de retos que se colocan a las firmas que no es así tan fácil de movilizar. Y por algún motivo acaban por la gente irse situando alrededor de donde también es más conveniente a la gente estar. Claro. Muchas veces, yo no sé si es el movimiento del talento y las firmas que están ahí en California o si hay un conjunto de características de California que han hecho de California el local. Yo creo que hay ahí un efecto de retroalimentación, no sé si me explico. Sí, hay lo que dicen que el talento atrae el talento, hay una especie de efecto de aglomeración. De retroalimentación, sí. Y es curioso porque después, volviendo al tema de la desigualdad... Las infraestructuras rodoviarias, todo, o sea, un conjunto de cosas, o sea, la playa... Sí, realmente para atraer talento hace falta todo un ecosistema de infraestructuras, de políticas, o sea, una empresa es más fácil establecerse en un lugar donde tienes una infraestructura, también tienes una aglomeración de gente con ciertos skills, tienes seguramente acceso a fondos de investigación y demás. Entonces hay una serie de condiciones que se reúnen que hacen que sea más fácil que ese talento se aglomere. Y yo eso lo entiendo. Al mismo tiempo, pienso que crea tensiones. No es porque me quiero enfocar especialmente en Estados Unidos, pero me parece es que lo cristaliza muy, muy claro. Es que en torno a San Francisco hay todo un mercado laboral donde la gente con talento está muy bien remunerada, la gente con low skills también, porque está prestando unos servicios que son necesarios a esta zona de aglomeración, pero las diferencias salariales entre un lugar como San Francisco y un lugar como pues, Michigan, que en el siglo anterior era el centro, si quieres, de avance tecnológico, son enormes, y entonces eso sí que genera una tensión social, que hace uno replanteárselo cómo consigues que tal vez estos beneficios se distribuyan un poco más. Yo creo que esa discusión, no lo sé, tú conoces mejor el caso de España ahora que yo, pero supongo que hay un poco esa tensión en España también, que hay zonas que atraen más innovación, más talento, más empresas, y hay zonas que están como más rezagadas donde es difícil. Entonces, no sé si la solución pasa por ayudar a la gente a moverse o por buscar formas de difundir esas oportunidades. Para la empresa creo que es más eficiente simplemente mover a la gente, crear polos pero para la sociedad no sé. No necesariamente, ¿eh? No es más fácil mover a la gente. Yo no tengo esa perspectiva, pero igual mi perspectiva de España es muy limitada.
porque tengo 2 experiencias profesionales, pero en cualquier una de las 2 experiencias profesionales, y sobre todo ahora en el caso de KPMG, tenemos 17 oficinas esparcidas por toda España. Yo no tengo más dificultad de atraer talento en ninguna de ellas, en ninguna de las locales. Y muchas veces incluso lo que nos pasa es que por veces, por ejemplo, intentamos descentralizar lo máximo que podemos los procesos de reclutamiento, porque, por ejemplo, yo si tengo una vacante en Bilbao o si tengo una vacante en cualquier sitio de Galicia o en Málaga o en Valencia, aquí yo no desplazo a la gente a Madrid para hacer las pruebas, ¿no? Entonces nosotros formamos la gente localmente para que haga las pruebas, para que evalúe los candidatos y tal, y que pueda hacer, y no sentimos necesidad. Donde sí puede haber un poco de reto, pero vuelvo otra vez a un poco el tema, es Barcelona, por ejemplo, porque Barcelona sí que se está tornando una ciudad muy de moda, muy competitiva, hay muchos polos tecnológicos que se están creando en Barcelona, entonces hay algo más de competición en Barcelona que genera un poco más de... el proceso se ralentiza un poco más. Pero en realidad no veo que que tengamos aquí un polo o que haya alguna ciudad que Madrid atrae más que los otros, pues es una capital, yo creo que normalmente en las capitales, pero cualquier otra de las ciudades sí que sigue manteniendo y tenemos polos en todas ellas, tenemos el mismo tipo de perfiles, los negocios distintos representados. Ahora, no justifica una determinada empresa hacer una inversión de tener perfiles si no sabe que tiene, si no tiene clientes para determinado tipo de necesidades en determinada región, no va a invertir en contratar un talento en esa área. Pero no veo una necesidad ni una polarización en España, por lo menos no con la magnitud que tú me comentas de Estados Unidos, ¿no? Sí, que es bueno. Sí, Bueno, me comentabas tú en el tren también que ni en el trabajo de Amazon ni en el actual tenéis dificultades en encontrar talento en España. O sea, que talento hay y es posible atraerlo, que a veces sí hay áreas como puede ser relacionada a STEM, donde a veces sí que vais fuera a atraer talento, sí. Pero tu experiencia en general es que la oferta de talento en España es buena. Es muy buena. Sí, ¿Es mejorable? ¿Qué hay en la vida que no puede ser mejorable? Porque yo desde fuera, tengo la experiencia de llevarme talento español sí. a trabajar al Banco Mundial y es muy exitosa. Pero sigo pensando que es muy mejorable, porque sigo pensando que el sistema educativo en España tiene lagunas importantes y tiene desigualdades importantes. Yo creo que como cualquier sistema tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo personalmente veo muy buena calidad y nosotros no hemos tenido dificultad ninguno y además te comentaba y te compartía. Yo hace unos años atrás, cuando trabajaba en UEFA, cuando estábamos organizando la Eurocopa en Portugal y después se ha organizado el America's Cup aquí en España, hemos tenido que contratar muchísima gente para el America's Cup de fuera de España, porque el nivel que había de inglés era muy bajo, teníamos mucha dificultad. Actualmente no es un problema. Yo creo que España ha hecho una inversión y ha hecho un desarrollo brutal en las nuevas generaciones que estáis aquí en la sala, que tiene un nivel de inglés que, por ejemplo, tanto en una Amazon con una KPMG, donde el nivel de inglés ya se demanda alto porque tenemos mucha interactuación con compañeros de otras oficinas, y de verdad que el nivel es bastante bueno. O sea, yo no veo tanto en el tema de skills técnicos como el skills relacionales, skills competitivos, no veo que tengamos un problema. Ahora, a ver, mejorable hay en todos los lados, pero te lo encuentro mejorable en Estados Unidos, sí, en India... Sí. Te lo encuentro mejorable en todos los sitios del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que mejorar sí que podemos seguramente. Lo que estábamos comentando es que yo creo que deberíamos hacer el mismo esfuerzo que hemos hecho con la competencia del inglés, que nos hemos enterado en España que deberíamos aprofundizar y darle foco. Yo creo que si le damos foco a las competencias tecnológicas, podemos poner España como uno de los polos tecnológicos del continente europeo. Porque creo que tenemos capacidad, tenemos mercado, tenemos conocimiento, tenemos gente aquí suficiente. Es una cuestión de desarrollar este tipo de competencias, skills que hay. Y no estoy hablando solo de la gente que está en el mercado de trabajo jóvenes, estoy hablando de mucha gente que hay. Hay un nivel de mujeres, por ejemplo, en paro con más de 45 años muy alto en España. Y es gente que se podría perfectamente aprovechar. Las lenguajes tecnológicas que hay hoy en día, un Python o que sea, son lenguajes bastante accesibles para uno que quiera aprenderlo. Entonces yo creo que si como país y tanto como firma como universidades se nos unimos todos y trabajamos en desarrollar ese tipo de competencias, podríamos poner España aún más delante.
de la curva de la transformación. O sea, tiene razón, pero yo creo que el mejorar esa serie de competencias exige mejorar todo el sistema Pues sí, sin duda, de entrada pues, educativo, desde total. que entras hasta... Porque Sí, es muy sí. difícil corregir en la universidad si las deficiencias vienen de antes en el ciclo educativo, ¿no? Totalmente. Y a mí una cosa que sí que me preocupa es que en España y en otros países, en el mismo caso en Francia, que hay diferencias importantes en la calidad de educación ligadas al background socioeconómico. O sea, realmente los resultados españoles en test internacionales de educación son, bueno, average, pero sobre todo hay una dualidad, hay resultados muy buenos y resultados malos, y yo creo que refleja hasta cierto punto el background socioeconómico, la calidad de las escuelas. Yo creo que eso hay que afrontarlo y solucionarlo para poder después, al nivel universitario, ofrecer realmente igualdad de oportunidades y ofrecer también el desarrollo de, por ejemplo, de los sectores STEM, que sí que yo lo veo como muy importante. Creo que hay muchas barreras de entrada a los sectores STEM, por ejemplo, para la mujer. Sin duda. Es un tema que no hemos sacado, pero uno de los fenómenos de la movilidad del talento más notables es que las mujeres, que hoy en día son más de la mitad de los graduados universitarios del mundo, en casi todos los países, incluso los que menos te esperas, son un poquito más de la mitad de los migrantes de población cualificada. Y claramente las mujeres que vienen de países donde oportunidades económicas hay pocas para ellas, pues tienen un cierto incentivo a moverse si pueden, ¿no? Y eso en realidad es una cosa muy positiva. Hasta cierto punto yo creo que la movilidad fomenta el empoderamiento de la mujer, porque permite a estas mujeres formadas ir y desarrollar una carrera profesional que a lo mejor no existía en su entorno. Pero en los sectores STEM en particular sigue habiendo muchísimas barreras de entrada para la mujer en los estudios e incluso con esos estudios en los sectores a la hora de trabajar en STEM. Y ahí la empresa yo creo que tiene una gran responsabilidad de reducir esas barreras, o sea, de preocuparse de lo que es la cultura de trabajo, que bueno, tú estuviste en Amazon, o sea, que has visto una empresa como Amazon desde dentro. ¿Tú crees que que realmente es posible reducir esas barreras y que la mujer entre más fácilmente al sector STEM o es muy duro? Bueno, yo creo que posible sí que es. Ahora, yo creo que hay temas culturales muy fuertes también, ¿no?, que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo los tenemos que trabajar? No lo sé, pero verdad que, como tú dices, esto empieza desde pequeños, ¿no? Yo tengo una hija de 8 años y muchas veces la escucho hablando cosas de que esto no es de niños, esto no es de niñas, esto no se hace, o las niñas estudian esto, o quiero ser esto profesionalmente, o sea, y cuando tú escuchas un poco esto es que son cosas que empiezan desde muy pequeños en las escuelas, segregando. El otro día me he enterado que, por ejemplo, en cuanto que en los patios de las escuelas, ¿cuántos patios de escuelas tiene área de juegos para chicos, ¿no?, para jugar fútbol? ¿Qué otros espacios hay para juegos de niñas? Juegos donde puedan participar las niñas, ¿no? Los propios colegios están construidos alrededor de un espacio de fútbol donde se van a jugar, los chicos se los dejan y las niñas están todas juntas en un sitio. No se cría de deporte y cosas que se puedan mover las dos cosas. Entonces hay un conjunto de cosas que tenemos que hacer desde muy pequeños, desde como padres hasta como profesores, hasta como organización, ¿no? De un punto de vista de firma institucional sí que hay mucha cosa que podemos hacer, ¿vale? Entonces muchas de las cosas que hoy en día hay muchos programas, hay uno que a mí me parece que es un programa estupendo que se llama Girls Who Code, que es un programa donde las firmas, tú lo conoces en Estados Unidos, que es un programa que vamos de las firmas, vamos a las escuelas desde pequeños y enseñamos a las niñas a programar. Y enseñamos sobre todo que programar no es una ciencia completamente difícil y cualquier uno lo puede aprender, y además que esto puede servir para resolver un problema de fuero social de tu comunidad. Muchas de las veces los estudios apuntan, y tú eso igual lo sabes mejor que yo,
que las mujeres no se van a este tipo de entornos STEM porque la mujer se siente mucho más atraída por un entorno donde pueda haber algo de contribución más social, son más las psicologías, las sociologías, la medicina, la biología, donde ven un impacto en la comunidad más inmediato y que las áreas de las matemáticas, las áreas de las ciencias más como las ingenierías no ven un impacto en la sociedad más inmediato. Entonces lo que estamos enseñando es que a través de la programación tú puedes desarrollar soluciones que pueden resolver un problema social, que sí que pueden tener un impacto social y que puedes cambiar y ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Entonces yo tengo muy claro que sí que podemos hacer este trabajo, pero este es un trabajo que es con impacto cultural, que lleva mucha propia de nuestra disciplina, de algunas cosas que hicimos que ni siquiera nos enteramos que estamos haciendo filtro. Hay cosas que dice, ¿esto es un regalo de niño o es un regalo de niño? Hay cosas que por veces cuando nos enteramos digo, ¿y esto qué más da? Si es un regalo de niño, si es un regalo de niño. Hay cosas que igual que importa es el involucrar con un papel azul o un papel rosa. Hay cosas que no hay normas sociales que cambiar, pero es verdad que es muy importante cambiar las aspiraciones de las niñas y de los niños desde temprana edad y luego seguir eso a lo largo de toda la formación. Y también es muy importante tener role models, ¿no? Exactamente. Y tanto, yo me acuerdo de un estudio muy interesante que decía que una facultad de ingeniería, cuando tienes catedráticas mujeres, es más fácil atraer estudiantes. O sea, hace falta, si quieres... y lo mismo que estamos hablando de políticas de género se aplica al caso de minorías, por ejemplo. Hace falta tener role models, hace falta ver que... porque eso es parte de la aspiración. Y me estás recordando que hace unos meses yo estuve moderando un panel sobre el sudeste asiático y era un panel de empresarios y empresarias. Y había una mujer joven de Afganistán, que era una empresaria precisamente de IT, del sector de tecnología, y me contaba lo difícil que era ser, de entrada, empresaria, una mujer joven, además, empresaria en Afganistán, pero además en su sector. Pero claramente alguien con muchísimo talento que había encontrado una forma y ella misma se había convertido, si quieres, en un role model para otras chicas. Entonces estaba generando, si quieres, un efecto muy positivo. Y yo creo que eso sí que es importante, volviendo al tema de conseguir que el talento esté mejor utilizado, el poder romper esas barreras, sean de género, sean étnicas, sean de background socioeconómico, para que realmente el talento pueda dedicarse a lo mejor, es importantísimo. Yo quiero contaros una historia personal, porque, bueno, si me permitís, dos historias personales. En primer lugar, yo en el Banco Mundial trabajaba, uno de los mejores economistas de equidad y pobreza del Banco Mundial, se llama Andrew Davalen, es un chico de Kenia, del norte de Kenia, donde bordea casi la frontera con Etiopía. Él venía de una familia de criadores de camellos nómadas. O sea, su familia se desplazaba con los camellos. Y él fue a la escuela, es un chico un poquito más joven que yo, pero más o menos de mi edad. Él fue a la escuela por casualidad, porque Kenia declaró su independencia, el gobierno decidió que era bueno que los niños fuesen a la escuela y decidieron enviar unos emisores a hablar con las tribus nómadas del norte y decir que cada familia tenía que enviar un niño a la escuela, un niño o una niña. En ese entorno eran niños, sobre todo. Y parece que llegaron, que los elders de la tribu se reunieron y decir esto suena importante, así que cada familia que escoja un niño para ir a estudiar. Y me decía Andrew que en su familia su hermano mayor no iba a ir porque se iba a hacer cargo de los camellos, sus hermanas tampoco porque eran niñas y su madre no se quería separar de los pequeños, con lo cual él, que era el del medio de 5 hermanos o 6, dijeron, pues tú eres el que vaya al colegio. Y le enviaron al colegio, que estaba en otra ciudad, que cada vez que acababa el año tenían él y sus compañeros del poblado buscar a su familia que se había desplazado. Y este chico que fue a la escuela por casualidad acabó estudiando en la Universidad de Estados Unidos, acabó haciendo un doctorado en economía en la Universidad de Berkeley. Es, yo creo que una de las personas que más sabe de medición de pobreza y pobreza en África de todo el Banco Mundial y seguramente a nivel global. Y es un ejemplo para mí que ilustra muy bien el talento innato que está por ahí y Totalmente. Que se puede desperdiciar si no le ofreces las oportunidades. Él tuvo la suerte de haber tenido esa oportunidad. Entonces quiero volver al tema de lo importante que es cuando hablamos de talento y de movilidad, de partir de una base de igualdad de oportunidades y de posibilidad de acceso a estas oportunidades de todo el mundo, ¿no? Y es una área muy personal porque a mí me impresionó mucho, porque
yo le conocía desde hace muchos años y nunca me lo había contado. Y cuando me la contó, que estuvimos en un viaje juntos hablando de igualdad de oportunidades en Barcelona, de hecho, cuando me la contó dije, pero Andrew, si tú eres el mejor ejemplo que se me ocurre de lo importante de la igualdad de oportunidades. Dice, sí, pero es que no me gusta contar la historia. Y la verdad es que yo creo que ilustra muy bien el talento que hay por ahí, que necesita una forma de poder ser utilizado, ¿no? Por eso es que yo incluso en algunas veces cuando la gente me habla de que hay escasez de talento, yo no creo que haya escasez de talento, o por lo menos no lo sé científicamente si hay escasez de talento. A mí lo que me parece es que hay escasez de conocimiento del talento que existe por el mundo. Y eso empieza desde nosotros en las escuelas, que no sabemos y no conocemos bien el talento que tienen los niños y ni siempre lo exploramos, hasta en las firmas, que estamos mapeando el talento que tenemos en la firma, pero que aún no lo sabemos lo que tenemos y dónde está este talento. Incluso una de las cosas que estamos intentando desarrollar es una app que va a ayudar a identificar talento que la gente desarrolla fuera de su vida normal de trabajo profesional, porque igual desarrollan una serie de competencias que pueden ayudar a trabajar en ese entorno. Entonces, yo de verdad lo que creo es que cómo podemos conseguir descubrir qué talento hay y cómo podemos potenciar la oportunidad para que ese talento pueda crecer, pueda desarrollarse. Una de las cosas que yo creo que, y sigo un poco diciendo la camada de gente que hay desempleada con una determinada edad, yo creo que deberíamos como firma pensar y trabajar mucho cómo podemos desarrollar un conjunto de competencias que ayude la empleabilidad de este tipo de profesionales de talento, porque seguro que tienen algún tipo de talento, seguro que tienen un conjunto de skills que pueden ser útiles a esta firma, a otra, a que sea, pero seguro que toda la gente tiene algo de... ¿Y la empresa tiene un incentivo para hacer esto? ¿En colaboración con el sector público? ¿Tú ves que realmente las empresas van en esa dirección? Porque yo creo que sí. Se les critica a veces a las empresas de que los sistemas de atracción de talento, sobre todo si dependen de un visado, por ejemplo, pues es una forma de la firma captura un talento y luego no lo suelta muy fácilmente, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto tienen incentivos las empresas realmente para invertir en esa formación o esa especie de apertura de oportunidades. Yo creo que no nos quedará mucho otra opción tampoco, ¿vale? Porque yo creo que de alguna manera el mercado está siendo súper competitivo en determinadas áreas y si nosotros no recreamos dentro de la propia firma condiciones de desarrollar y ser un actor activo, no seremos top of mind de determinados conjuntos. Después tenemos esta camada toda de jóvenes que nos viene, que nos baten la puerta y que la mayoría de ellos me dicen, ¿qué estáis haciendo por la sociedad? Porque es una generación muy preocupada con estos temas. Entonces son los primeros que nos dicen, ¿qué estáis haciendo? Si no me cuentas lo que estáis haciendo, igual no me apetece trabajar contigo y voy a buscar porque naturalmente tenemos actualmente un nivel de empleo en España que es relativamente positivo. Entonces, tampoco es que nosotros nos podamos decir que no estamos preocupados con el entorno, no estamos preocupados con el entorno y tenemos que ser un actor positivo, ni que sea porque esta generación nueva se nos los demande. ¿Qué consejo les darías tú a los estudiantes? A nivel de la movilidad internacional... Sí. Daría mi propio consejo, pero ¿qué consejo le darías tú? Yo diría, si tenéis la oportunidad de trabajar en una experiencia internacional, aprovecharlo, ¿vale? Y no importa la edad, porque yo tenía gente en Barclays y les decía muchas veces a ellos, yo si tuviera 30 años yo me salía de Portugal y al final me salía a los 40, así que yo creo que aprovechar la oportunidad, porque conocer experiencias distintas, aprender con otros es de verdad un beneficio personal siempre y profesional, siempre que somos capaces de incorporar el conocimiento que tenemos. Y cuando yo digo trabajar en un entorno internacional no significa, porque ni toda la gente tiene las condiciones de salir del país o salir del sitio donde está, ¿no? Pero si podéis buscar una oportunidad que os permita estar en contacto con gente que sea de otros orígenes, que gente que pueda aportar otro tipo de experiencia, que podéis trabajar en entornos de proyectos de otra naturaleza, o sea, todo lo que podéis diversificar de alguna manera es un beneficio, es una ventaja. Yo muchas veces digo que no es necesario ir para afuera para aprender algo de fuera, o sea, muchas veces al lado está una persona que tiene una experiencia riquísima, que viene de fuera y que os puede aportar. Entonces, yo si tenéis la oportunidad, lo diría aprovecharla al máximo. Sí, yo daría el mismo consejo. Yo creo que la movilidad, incluso diría que el salir fuera de un contexto cultural, salir incluso fuera de España o de tu región y tal, te da una experiencia vital que es muy útil, te pone en contacto con otra gente, otras ideas
y luego eso te enriquece a ti, pero también le enriquece eventualmente, si vuelves a tu comunidad de origen, enriquece a esa comunidad también. Entonces, creo que es una experiencia muy positiva y creo además que una cosa que no hemos comentado, pero yo creo que es muy importante, que si tú entrevistas a las empresas y a la gente que está contratando y les preguntas, ¿qué buscáis en recursos humanos? No solo es contenido técnico, el contenido técnico es un elemento, pero son todos los skills, si quieres, no cognitivos, el saber trabajar en equipo, saber comunicarte, el saber manejarte con distintas culturas. Y saber aprender. Saber aprender y al final cuando uno contrata está mirando el contenido técnico pero también la persona y todos esos skills que no son técnicos. Y yo creo que la experiencia de la movilidad y tal, pues obviamente te aporta en esas dimensiones cosas muy útiles y que según nos dicen las encuestas, los empleadores cada vez valoran más, ¿no? Entonces hay que, al mismo tiempo que se mejora, si quieres, lo que es la formación técnica de los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino también de los trabajadores que han dejado de estudiar hace tiempo, que necesitan reciclarse constantemente, pero al mismo tiempo que mejoras formación técnica, yo creo que este componente de no cognitivo, de otros skills, también es muy importante y sí que se favorece, yo creo que con la movilidad. Totalmente. Incluso hay muchos estudios que dicen que es mucho más fácil desarrollar las competencias técnicas en una firma do que es las sociales. Entonces, siempre priorizamos a la hora de seleccionar la parte comportamental y social, porque esa sí es más difícil de desarrollar. Bueno, creo que hemos agotado nuestro tiempo aquí y nos vais a hacer unas preguntas, ¿no? Bueno, habéis terminado, pero la gente quiere más, ¿eh? Hay bastantes preguntas que tienen que ver unas partes con el sistema educativo, otras partes sobre políticas públicas de atracción de talento y otras más referidas a empresa. Voy un poco por orden. La primera nos dicen, habéis hablado un poco de ella, pero sobre el sistema educativo, ¿qué problemas tiene el sistema educativo español y cómo creéis que podría mejorarse? Pero también nos dicen la fuga de talento, ¿cómo puede afectar al sistema educativo? Porque entonces se puede priorizar de una forma u otra las cosas que se enseñan, etc. Vinculado con esto nos hablan de los elementos de compensación de los países que tienen políticas de atracción de talento, Canadá, Australia, etcétera, que generalmente son capaces de atraer talento de países pobres, y nos dicen si no tendría que plantearse algún tipo de compensación, porque se están generando recursos en los países pobres, están gastando recursos y los aprovechan luego desde países que pueden comprarlo, digamos. Y en cambio no hay mecanismos de compensación, y si ahí hay alguna reflexión que podríais aportar. Nos dicen si sabéis de la gente que se va, cuántos regresan. Estamos hablando de la franja alta, de los high skills. Nos dicen, por el otro lado, cómo podríamos conseguir la mejor atracción de talento en España. Si hay políticas activas para conseguir que haya una atracción de talento desde las políticas públicas o desde las empresas. Nos dicen, por lo general, ¿qué sabéis que buscan los trabajadores fuera? Ahí vamos pasando a las empresas. ¿Qué están buscando cuando los trabajadores se van? ¿Cuáles son los incentivos individuales que hay detrás? Nos dicen, en este balance de ida y vuelta, si sabéis en qué situación está España, si estamos exportando más o somos capaces de importar. Y en concreto, si tenéis idea de la Comunidad Valenciana cómo está. Finalmente, habéis hablado un poco de qué necesitan los estudiantes, nos dicen qué tenemos que hacer. Yo creo que al final ya habéis respondido, os habéis anticipado a la respuesta, y también nos comentan si un poco en la idea esta de que hablabais de que el talento está en las costas de Estados Unidos, también en España hay una parte muy concentrada en Madrid y el litoral. ¿Qué pasa aquí nos hablan de la España vacía, pero en general de estos espacios vacíos, y si las nuevas tecnologías pueden ser de ayuda para que el talento no quede tan concentrado a nivel geográfico y por lo tanto pueda dinamizar otras zonas que ahora no lo están? Yo creo que con esto más o menos
sale todo lo que nos han comentado, a ver qué resuena y tenemos todavía 10-15 minutos para que podáis contestar. Muchas gracias. Pues yo, si quieres, agarro las preguntas de política económica como más macro. O sea, se me va a olvidar alguna pregunta, me tendrás que recordar, pero este tema de la compensación de los países receptores. Efectivamente, países con políticas... Bueno, en realidad hay dos modelos de atracción de talento a nivel macro, si quieres. El modelo canadiense-australiano de tener sistema de puntos, que otorgas una serie de puntuación a ciertos skills y a ciertos atributos, y entonces admites a la gente sobre esa base, y el sistema americano que es firm-based. Básicamente la empresa determina que quiere una persona tal, fomenta, es ella la que transmite, la que procesa la visa y tal. Los americanos lo que hacen es que se aprovechan de la cantidad de estudiantes que están estudiando en universidades americanas para quedárselos. Y claramente, si tú piensas que un país pobre ha formado, ha invertido en la educación normalmente pública de una persona desde que es pequeñita hasta que a veces se gradúa pues, con una titulación en enfermería, y luego piensas que esa persona se mueve y los beneficios que ella recibe no necesariamente repercuten al país, te preguntas, ¿qué forma de compensación podría existir? Cuando lees la literatura, hay, si quieres, una parte de la literatura que es como muy optimista. Y dice, bueno, va a revertir en remesas. Es cierto, una parte mejora pobreza en el país de origen, de eso no hay duda. Pero va a crear vínculos empresariales. En la realidad no me queda tan claro. Cuando hablamos de compensación, yo creo que hay sobre la mesa dos ideas que yo conozco, puede que haya más. Una es la idea que comentaba yo al principio de que en realidad estos países deberían no simplemente aceptar gente ya formada, sino deberían invertir en lo que es la formación en el país de origen. De forma que estás invirtiendo, la diferencia es que ahora mismo tú vas a Canadá, tú has hecho tus estudios fuera, tú llegas a Canadá y obtienes un trabajo. La persona que se mueve es la persona que ha conseguido su título universitario y que puede moverse. La idea sería darle la vuelta a esto y decir, bueno, Canadá quiere invertir en el sistema educativo bueno, volvamos al ejemplo de Ruanda, formar a estudiantes en Ruanda, de forma que formas a muchos estudiantes, no solo a los que van a migrar. Y ahí generas un beneficio ya de formación más amplio, porque estás formando una capa de estudiantes más amplia, algunos de los cuales se van a quedar en Ruanda y otros van a migrar. Entonces ya de entrada has cambiado el ser un puro receptor a ser una persona que invierte en capital humano en un país en vías de desarrollo. En la práctica, el único país que lo ha hecho es Australia, con un programa con las islas del Pacífico, Papúa Nueva Guinea y las de al lado, porque tiene mucha inmigración, que por el momento tiene resultados mixtos. Pero eso es una idea que yo creo merece la pena probar y evaluar, porque cambia un poco la dinámica. La otra idea que hay sobre la mesa es decir, pues debería haber un mercado para estos permisos, de forma que la persona, si quieres, que emigra y que genera un beneficio personal, pues hay una cierta cantidad que va a pagar a su país de origen para, si quieres, repagar la inversión que el país original ha hecho en esa persona. Este segundo modelo a mí me parece que académicamente es muy bonito, hay unos modelos estupendos, hay un papel de Martin Ravalion y Misha Lotsin que acaba de salir, pero no me parece una idea muy académica. Conociendo el mundo del desarrollo no me parece muy práctico. Pero sí me gusta la primera idea, la idea de que a lo mejor cuando un país quiere atraer talento debería empezar por invertir en el capital humano de los países pobres y traerlo. Entonces, esa es una idea en cuanto a lo que se preguntaba de compensación. Después, si quieres, te dejo contestar a ti una pregunta y luego vuelvo yo a otra. Pero estaba pensando en el tema del sistema educativo español, ¿no? Que tiene que cambiar un poco el sistema educativo español. Yo no conozco el sistema educativo español en detalle, no sé como madre que tengo una niña en el sistema educativo, ¿no? Pero como empresa que recibe los estudiantes, sí que lo que notamos es que la gente viene muy bien formada en algunos componentes técnicas, pero hay cosas de la realidad empresarial
que no tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos parece es que la práctica profesional debería empezar un poco más temprano y que debería haber una puente, una conexión entre la firma y las universidades más temprano, de manera que la gente pueda igual hacer prácticas más de una semana, 2 semanas para empezar a interiorizar y a ganar determinado tipo de conocimientos y que no sean las últimas prácticas que se dan al final del año. La percepción que tenemos es que la gente sale muy bien formada técnicamente, pero profesionalmente, en lo que es el entorno profesional, la relación que puede tener que existir entre compañeros y tal, hay mucho trabajo que se tiene que hacer en el día a día con el estudiante, con el profesional nuevo que está incorporando. Entonces, eso sería algo que diríamos que se podríamos incorporar de alguna manera en el ensino un poco más temprano, la relación y la puente, con más colaboración entre las dos instituciones, sería el ideal. Pero quitando eso no tengo ningún otro tipo de... ¿Tú ves algo más en el ensino más básico? No soy una experta en el sistema educativo español, pero me preocupa el tema de la calidad. O sea, no solo España, pero en muchos países se enfatiza la titulación. O sea, tú haces unos estudios y al final de esos estudios tienes un título. En realidad no nos debería importar tanto la titulación como lo que es el aprendizaje, o sea, lo que los alumnos aprenden. Y en un trabajo reciente del Banco Mundial lo que descubrimos es que en el fondo los alumnos aprenden mucho menos en la escuela de lo que uno piensa y que por eso es importante hacer estos test de resultados, porque ahí ves, hacer test de forma continua, ahí ves si los estudiantes están aprendiendo o si hace falta cambiar las cosas para que aprendan más. Yo creo que España tiene unos resultados, como decía yo antes, relativamente mediocres. Vamos a ser honestos. En lo que es la educación básica, ni siquiera te estoy hablando de la universidad, mediocres porque son muy inferiores a los de otros países de su entorno. Hay países de Europa del Este que tenían resultados muy pobres, como en Polonia, que han hecho un esfuerzo de reforma educativa muy importante y han mejorado mucho sus resultados. La República Checa tiene resultados excelentes, no hace falta irse a Singapur ni a Corea, que obviamente lo hacen muy bien. El propio Vietnam, un país pobre, que tiene unos resultados excelentes porque se enfatiza el aprendizaje, no la titulación. En inglés yo diría skills, not degrees, ¿no? Entonces yo creo que sí, que habría que prestarle mucha atención a lo que es la calidad del aprendizaje en el sistema educativo en España y a las diferencias en calidad de aprendizaje, que es un tema muy gordo que da para... Y que no es tanto a nivel universitario, pero que sería más... Bueno, pero es que es previo a... Claro, mejora después la calidad universitaria si la gente llega con una cierta formación, ¿no? Después hay una pregunta sobre si España exporta talento o lo importa. Los números no son difíciles. En estos momentos España importa más de lo que exporta en cuanto a migración. O sea, recibe más inmigrantes que los que exporta. Pero claro, está recibiendo inmigrantes con cualificaciones relativamente bajas con relación al resto de Europa. Entonces yo creo que España está posiblemente exportando talento e importando no mucho talento. Y eso puede ser porque hay mucho talento nacional o puede ser porque no ofrece un ecosistema tan atractivo para importar talento como podría. Yo sigo pensando que el atraer talento va más allá de las políticas regulatorias y de los permisos y tal, que exige un ecosistema con una cierta infraestructura, hay muchos atributos positivos de España, pero, por ejemplo, no hay mucha financiación para la investigación. Entonces, ahí ya vas a competir mal con destinos como Alemania o como Suiza, que son otra cosa, ¿no? Pero yo creo que se puede mejorar mucho. Lo que es más difícil, y realmente es una pregunta muy, muy difícil de contestar, es ese tema de las disparidades regionales. O sea, puedes tener polos de innovación, atraer gente a Madrid o a Barcelona, a Bilbao, tal vez a Valencia, pero es muy difícil atraer gente a lugares que no tienen una cierta densidad de población y una densidad económica. Y eso es un problema en España y es un problema en casi todos los países, el problema de estas regiones que quedan rezagadas. Y es un problema muy, muy difícil. Tradicionalmente, como economista, a mí me enseñaron que habría que ayudar a la gente a moverse y que eso era más eficiente que intentar crear
polos de innovación y tal donde no se reúnen las condiciones. Y creo que es cierto, pero hay un debate en Estados Unidos muy importante, liderado por gente como Larry Summers, que es un muy buen economista, diciendo que tal vez, como hemos subestimado que la movilidad laboral no es tan fácil como pensamos, que tal vez hay espacio para políticas focalizadas sobre ciertas regiones, que tal vez hay que complementar, si quieres, el arsenal de políticas económicas normales con algo de política territorial que intenta fomentar el desarrollo de ciertas regiones en las que tal vez no pase sin algún tipo de intervención. Es poco ortodoxo, pero es un debate que está allí, que está pasando, en el que se está debatiendo qué tipo de política puede tener sentido, si algún tipo de subsidio a las inversiones en zonas con grandes desventajas. Es un tema muy difícil. Hágase lo que se haga, si se intenta algún tipo de política hay que evaluar, porque lo peor es meter dinero y tirarlo. Pero yo creo que sí que hay espacio para discutir si no habría que complementar los instrumentos que ya existen con algún tipo de políticas focalizadas a nivel territorial para evitar precisamente esas disparidades geográficas que existen en muchos países y que están, para decirlo muy claro, están detrás del auge del populismo en ciertos países. Es una conversación que yo he tenido en Polonia, que yo creo que está pasando en Estados Unidos, y creo que en cualquier país grande donde hay grandes diferencias regionales hay un tema de cómo se pueden paliar esas diferencias, que es un tema muy complicado. O sea, no quiero deciros que hay una solución fácil porque no la hay, pero creo que es un tema que hay que debatir a nivel de política económica y social y que es muy importante. Es un tema súper interesante. No lo conocía y no tenía idea que importamos más de lo que exportamos. Pero si pensamos en la economía española, igual si pensamos que entre 70 y 80% de nuestro tejido empresarial es mayoritariamente empresas familiares o empresas pequeñas, esto no es el tipo de conjunto que atrae al talento internacional, ¿no? Entonces, esto también acaba por ser algo que acaba por nos condicionar a la hora de sermos capaces de atraer gente a determinado tipo de polo, ¿no? Entonces, la realidad aquí es saber hasta qué punto somos capaces de tornar, porque hay mucha firma pequeña, familiar y tal, que puede ser firmas que se pueden tornar perfectamente firmas globales, internacionales y ser capaz de atraer talento. Pero cuando estas firmas son no conocidas, porque no se conocen fuera, igual tienen limitaciones tecnológicas de acceso y tal, igual tienen limitaciones también con la lengua, con aceptar gente de fuera que hable otras lenguas. Esto torna que la movilidad se torne mucho más complejo en estos entornos y acabe por ser mucho más común y frecuente que este tipo de talento se va a buscar una firma mucho más internacional donde sepa que yo me puedo invertir ahora 3 o 4 años o 5 en España, que me podré mover hacia Seattle o Luxemburgo u otro sitio cualquier porque tiene presencia geográfica, ¿no? Eso es algo que también no sé cómo le podríamos dar la vuelta, pero sí que el propio tejido nos limita un poco a la hora de sermos capaces de atraer talento internacional. Yo creo que la última pregunta de la que me acuerdo, porque había más, pero no sé si me acuerdo de ellas, creo que hay una pregunta sobre la capacidad de retorno, si quieres, de la gente que se va. Y yo creo que ahí yo al menos veo un cambio generacional importante, que yo creo que refleja las oportunidades que hay en el país. O sea, cuando yo me fui a estudiar fuera del doctorado, junto con otra gente, la vuelta era relativamente complicada, porque con mi perfil de doctorado y tal, volver al mundo académico estaba muy mal remunerado y tampoco había tantas opciones. Yo hice el mercado académico americano y en cambio ahora yo veo un patrón muy distinto, y lo he visto mucho con los jóvenes que vinieron a trabajar al Banco Mundial, españoles. Muchos de ellos, no te diría todos, pero muchos de ellos, sobre todo, han vuelto relativamente rápido. Se han hecho a lo mejor 5 o 6 años allí, han conseguido una experiencia vital muy importante, algunos han seguido sus estudios y los han complementado con más estudios y se han vuelto. Yo veo una diferencia ahí grande entre lo que pasaba en mi generación y lo que pasa ahora. Hay otros que no, en la generación intermedia, en los que algunos se volvieron, otros se han quedado, juegan también temas muy personales, a veces la gente se casa pues con una persona que no es tan móvil, pero yo creo que sí que hay una diferencia, y creo que esta movilidad
de los jóvenes españoles al exterior es mucho más circular, de irse y volver, de lo que era pues hace 2 generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy positivo. O sea, yo creo que ahí no me preocupa la fuga de cerebros en España mucho. No me preocupa la fuga de cerebros en India o China. Sí me preocupa la fuga de talento de algunos países mucho más pequeños, más pobres, donde hay menos posibilidades a nivel nacional, donde es muy difícil conseguir que la gente vuelva. Y es en esos países donde volvemos al tema de es que hay alguna forma de compensación o no. Totalmente, y estoy de acuerdo contigo. Creo que la economía es cada vez más circular y este entorno cada vez más ya no es de me voy a un proyecto internacional y me quedo ahí hasta me jubilar, es me voy a un proyecto, hago ese proyecto, vuelvo, estoy una temporada aquí, vuelvo a otro proyecto y vuelvo. Entonces, lo efecto que estamos notando es que se está creando mucho más esta movilidad de yo me voy por un periodo, vuelvo, estoy otra vez en la base durante un periodo de tiempo y vuelvo a salir y se está volviendo mucho más retroactivo. Lo que yo creo que viene muy bien a las organizaciones. Gracias. Nada. No sé si había más preguntas, pero no me acuerdo más. Yo tampoco. Y que no tengo dónde apuntar. Bueno, muchas gracias, Teresa, Ana, ha sido un placer escucharos. Vosotras ponéis el broche a este ciclo de diálogos que hemos desarrollado este año, este segundo ciclo del IBIE en colaboración con la Fundación Ernest Lluch, que hemos querido profundizar en los desafíos de las migraciones. Hemos hablado de política migratoria, hemos hablado de estado de bienestar y migraciones, de gestión de la diversidad, del efecto de las migraciones sobre los populismos y hoy sobre talento. O sea que creemos que ha sido un ciclo bastante completo, que seguramente nos habremos dejado alguna cosita en el tintero, pero que hemos cubierto una multitud de aspectos relacionados con las migraciones. Dar las gracias a la Fundación Bancaja porque nos ha acogido y hemos estado muy a gusto aquí en la Fundación desarrollando este ciclo. Podemos anunciar que nuestra voluntad clara es que al año que viene habrá un tercer ciclo de diálogos. Lo que no podemos anunciaros todavía es sobre qué vamos a estar hablando, pero que esperamos que seguir contando con todos vosotros en el público. Y gracias de nuevo a Ana y a Teresa, bueno, y a todos los expertos, que sin ellos no hubiera sido posible, a los 10 expertos que han hecho posible estos 5 diálogos. Muchas gracias a todos. Gracias.